Internacional de Rumba Timbalaye 2014 comenzará este domingo en La Habana. Concluye en Las Tunas la 6ª jornada iberoamericana de niños y jóvenes poetas, troveros y versadores. Y las marionetas acuáticas vietnamitas ofrecerán espectáculo desde mañana en la capitalina carpa Trompo Loco. Saludos desde La Habana. Comenzamos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana, hoy viernes 15 de agosto de 2014. Y desde este domingo, La Habana será sede del Encuentro Internacional de Rumba Timbalaye 2014, que acogerá agrupaciones, cultores y estudiosos de ese complejo cultural. La apertura tendrá lugar en el Pabellón Cuba con la presencia de los proyectos infantiles de folclor, Los Colombianitos del Puerto y Rumbeando. A las 6 de la tarde, en ese mismo lugar, habrá un concierto de la agrupación matancera Afrocuba. Timbalaye 2014 ofrecerá conciertos y presentaciones en varios espacios de la ciudad hasta el 24 de agosto. Y mañana concluye en Las Tunas la 6ª jornada iberoamericana de niños y jóvenes poetas, troveros y versadores. El encuentro teórico estuvo dedicado a un importante escritor cubano que es el Indio Naborí. Uno de los más ilustres cultivadores de la décima escrita y la oral en Cuba fue sin dudas Jesús Horta Ruiz, el Indio Naborí. Su obra, colmada de un alto lirismo, cautivó a quienes participan en la 6ª jornada iberoamericana de niños y jóvenes poetas, troveros y versadores, que tiene como sede a la provincia de Las Tunas. Como parte del espacio teórico del encuentro, la profesora María Eugenia Ascuí realizó un análisis de las crónicas en versos y de la poesía de circunstancias publicada por el también Premio Nacional de Literatura. Asimismo, la joven reportera Lianet Fundora presentó una investigación sobre el periodismo practicado por el autor de La Elegía de los Zapaticos Blancos en la sección Al Son de la Historia del periódico Hoy. Como colofón del intercambio, los artistas de Iberoamérica que asisten a la jornada dedicaron melodías y poemas a el Indio Naborí, quien protagonizó en 1955, junto al repentista Angelito Valiente, la denominada controversia del siglo. Allá en Puerto Rico vamos conociendo un poco de la obra del Indio Naborí, vamos pues recogiendo esas décimas que él ha dejado para esta isla y ya en Puerto Rico pues se va conociendo su obra. Y pues estar aquí cantándole una décima en su homenaje pues significa mucho a Puerto Rico y personalmente también significa muy grande lo que se ha hecho aquí hoy. Por otra parte, integrantes de la delegación mexicana confeccionaron en la sede de la Asociación Culinaria de Las Tunas varios platos típicos de la Huasteca, zona que incluye departamentos como Querétaro, Puebla y Veracruz. Y la Casa Iberoamericana de la Décima abrió sus puertas a la exposición Sonoridades de la Huasteca. La muestra la integran 20 fotografías tomadas por el artista Ulises Godiño en Sierra Gorda, al norte de México. Estas imágenes recrean las tradiciones de una región donde se defienden el son huapango y el arribeño, devenidos símbolos de la cultura mexicana. En Las Tunas, Gianni López Brito, Noticiero Cultural. Tiempo de revisar lo que publican las secciones culturales de otros medios. Le damos la bienvenida al periodista Diuber Farías Aúcar. Comenzamos ya nuestra revista de prensa. El diario Juventud Rebelde, en su versión digital, publica un interesante artículo sobre el único libro escrito y autentificado por Silvestre de Balboa, que se conserva en el Museo Provincial Ignacio Agramonte de la ciudad de Camagüey. El investigador Ramiro Manuel García Medina, quien ha desarrollado estudios en torno al autor, precursor de la literatura cubana con la obra Espejo de Paciencia, comentó a Juventud Rebelde que el volumen tiene 387 años de existencia, condición que lo convierte en el documento conservado más antiguo de la provincia de Camagüey. Del panorama internacional, el diario mexicano El Universal destaca que Francia se mantiene como destino turístico cultural favorito para millones de personas en todo el mundo, gracias a su amplia oferta cultural que incluye al Museo El Louvre, el más visitado del planeta, y a sus escenarios naturales como playas mediterráneas y montañas esquiables. Esta nación atrajo 85 millones de visitantes en 2013.
Y por último, Cubarte nos pone al tanto de las presentaciones de Ivette Cepeda y el grupo Reflexión en la provincia de Villa Clara. Su gira, que comenzó por Sagua la Grande, se extenderá a otros municipios de ese territorio, donde el público podrá escuchar en vivo los temas de su más reciente disco País y otras canciones antológicas. Este viernes 15, Ivette Cepeda se presentará en Camajuaní, mientras que el sábado 16 estará en Placetas. Culmina su recorrido el domingo 17 con un concierto en el Teatro La Caridad de Santa Clara a las 10 de la noche. Ni de cordura, porque mi paz y toda mi experiencia me las cierne de muerte tu figura. Por eso yo... Así terminamos nuestra revista de prensa, Indira. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Muchísimas gracias, Diver. Igual para ti, aquí te estaré esperando. Tiempo de nuestra primera pausa. Al regreso estaremos hablando de teatro. En la sección en primera persona recibiremos a una destacada diseñadora escénica. Estos serán apenas unos segundos. Usted no se vaya. Carnaval de La Habana 2014. Los días del 8 al 10 y del 15 al 17 de agosto en el Malecón Habanero. Desde la Piragua hasta la calle Marina. Desfile de comparsas, carrozas y espectáculos. Los bailables con orquestas se realizarán en las áreas de Primera y D, Velascoaín y Malecón y la Tribuna Antiimperialista. Carnaval de La Habana 2014. Teatro de Marionetas Acuáticas de Tan Long, Vietnam, ofrecerá el espectáculo Estampas Vietnamitas en la capitalina Carpa Trompoloco. Las presentaciones tendrán lugar el sábado, el domingo, el lunes y el martes en doble función de 5 de la tarde y 7 de la noche. Estampas Vietnamitas ha recibido elogios de la prensa y el público en varias naciones donde se ha presentado. En próximas emisiones nos acercaremos a este acontecimiento de las artes escénicas. Ahora recibamos a la periodista Magda Resic, quien conversará con una importante diseñadora escénica cubana. En primera persona recibimos esta tarde a la profesora Nieves Laferté, una diseñadora de gran prestigio en nuestro país que ha aportado desde su arte a muchos ámbitos del universo creativo, especialmente al mundo del teatro y del cine. Debemos reconocer muchas de sus aportaciones. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, gracias por invitarme. Llegan noticias desde Camagüey de que el Festival de Teatro quedará inaugurado con una obra consagrada al bicentenario de Tula de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Así es. Y esta vez esta obra cuenta con un diseño creado por usted. ¿Cuánto ha representado de reto profesional el ambientar y colocar toda esa impronta creativa de vestuario y demás en una pieza teatral? Bueno, me ha tocado en suerte diseñar esa obra por segunda vez. La primera vez fue una reproducción prácticamente arqueológica del ambiente de la época y el vestuario. En esta época, en este momento, la puesta en escena de Fredis Núñez Estenós, director de Teatro del Viento, nos hemos propuesto, respetando al máximo todos los presupuestos estéticos de la Avellaneda,
El texto en versión de Norge Espinosa también tiene la esencia y sigue a pie juntillas todas las peripecias del texto de la Avellaneda, pero mucho más llana para la comprensión del público actual, sobre todo el público joven, y la concepción del vestuario y la escenografía son netamente actuales, contemporáneos. Siempre me gusta despegarme un poquito de la época, pero en este caso hemos respetado las coordenadas del traje, que yo lo que diseño en esta obra es el vestuario, las coordenadas del traje de época, pero con una visión totalmente actual. Y es lo que más me ha estimulado en este caso, la concepción de la puesta en escena, el concepto de la puesta en escena de Fredis Núñez Estenos. Usted además, Nieves, está a cargo de la galería especializada del Bertolt Brecht, una galería que se consagra por completo al universo del diseño, el diseño como algo que debemos refrendar con gran importancia para nuestra sociedad. ¿Cuáles son las principales misiones que tiene esta galería y su impronta en la vida cultural cubana? Bueno, la Galería del Diseño Escénico Raúl Oliva, que fue algo que el gran diseñador Jesús Ruiz, recientemente fallecido, concibió junto con Julián González, nuestro actual ministro, partió de una investigación profunda que hizo Jesús Ruiz sobre todos los que han diseñado desde el año 1960 hasta 2009, reúne más de 4.000 fichas de diseñadores, y este Centro de Estudios del Diseño tributa a la galería, que según tengo entendido por todas las investigaciones que hemos hecho, es una galería, es la única de ese tipo que existe en toda América Latina, dedicada fundamentalmente a la visualidad de la escena. Aquí se han hecho exposiciones dedicadas a grupos de teatro como Teatro Irrumpe, el grupo de Flora Lauten, ahora esta última muestra que inauguramos hace unos días a la escena transparente de Carlos Celdrán, director de Argos Teatro. Y también hemos tenido exposiciones monográficas, la primera por supuesto dedicada a Raúl Oliva, que es el que da nombre a la galería, y otras dedicadas a María Elena Molinet, nuestra gran diseñadora, y que el centro lleva su nombre, otra dedicada a Roberto Blanco, dedicada a Eduardo Arrocha, que es un escenógrafo de una data amplísima y que todavía se encuentra en activo. Hace poco le celebramos sus 80 años y se mantiene muy activo todavía. Nieves, en el caso del diseño especial para teatro y cine y para las representaciones, es un diseño que tiene ciertas complejidades que superan al diseño de un vestuario regular, diríamos, de un vestuario cotidiano. ¿Cuáles son esas condiciones que nos impone? Bueno, el vestuario nunca se deslinda por completo de lo que es la moda en cada una de las etapas, de las sucesivas etapas de la historia del traje en la indumentaria del hombre, pero específicamente para teatro, para cine y para televisión tiene un punto de partida que es la esencia dramática de los textos con que se trabaja, y el traje debe aportar todo aquello que el personaje debe decir sin palabras. Es decir, cada personaje tiene una determinada característica, un determinado temperamento, e independiente de la época en que se desarrolla la obra o la puesta en escena, la puesta en pantalla, las características de los personajes deben estar reflejados en el vestuario, y es lo más difícil, llevar el físico del actor y las características del personaje a la imagen visual que el espectador verá. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo a Nieves Laferte su presencia en nuestro noticiero cultural. Nos acercamos al mundo del diseño, y especialmente al mundo del diseño que sustenta y soporta de muy diversas maneras la representación dramática. A ustedes los convido a seguir disfrutando del noticiero cultural. Y yo
le propongo seguir hablando de artes escénicas, y es que el grupo Teatro de las Olas de Batabanó estrenó por estos días la obra Auto de Fe del dramaturgo estadounidense Tennessee Williams. Desde Mayabeque nos llegan los detalles. El grupo Teatro de las Olas de Batabanó cuenta ya con más de una década de trabajo sobre las tablas. Su repertorio artístico incluye comedias, farsas y teatro para niños. En esta ocasión, según los propios actores, el reto fue grande al interpretar los personajes de la obra Auto da Fe de Tennessee Williams. Cuando me leí la obra, me gustaba mucho y empezamos a montarla, y es el tipo de teatro que me gusta. Ahora estoy pensando si me gusta o no, porque termino desfallecido totalmente. Me paso 15 minutos atrás de escena llorando cuando se acaba la obra, llorando que sin poder decir una palabra. Uno de los aspectos que hemos tratado en la misma es la incomunicación. La incomunicación para estos tiempos en Cuba. Dado su fuerte contenido dramático, la obra tiene una duración de 40 minutos. Los elementos que componen la escenografía, así como la utilización de un jazz de los años 40, sitúan al público en la escena norteamericana, aunque la utilización de la jiribilla y la cajita de fósforos cubanizan la puesta en escena. En estos tiempos, donde se opta más por el uso de las nuevas tecnologías, Teatro de las Olas aún apuesta por mantener vivas las artes escénicas. En Mayabeque, Jainet Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Vamos a una pausa. Después de los mensajes promocionales estaremos hablando de un libro de la doctora Olga Portuondo, historiadora de Santiago de Cuba y Premio Nacional de Ciencias Sociales. Esto será en unos segundos. Para promover la labor de nuestros artesanos. Exhibición y venta de obras todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Palacio de la Artesanía, un regalo para sus sentidos. Visítelo. Del 4 de julio al 29 de agosto regresan las Lecturas de Verano, una fiesta para el entretenimiento y el saber. Variadas propuestas literarias y otras ofertas culturales encontrarás en las librerías, bibliotecas, parques y plazas de todo el país. Lo lees, lo vives. El tradicional Sábado del Libro presentará mañana en la calle de Madera del Centro Histórico el volumen Misericordia de la doctora Olga Portuondo Zúñiga. Publicado por la editorial Oriente, la obra de contenido histórico recrea vivencias de los habitantes de Santiago de Cuba. A propósito, en exclusiva de este noticiero nos vamos a esa ciudad donde el periodista Dairon Chan conversa con la historiadora a quien estará dedicada la próxima Feria Internacional del Libro. Entre tantos textos pareciera imposible hallar una nueva historia por contar, pero Olga Portuondo es de las que siempre desentierra esas confesiones que se reserva la ciudad. Hay algo que en el plano espiritual es muy grande, que es muy atractivo para cualquiera y sobre todo para un historiador, que fue una de mis motivaciones mayores, y es el hecho de la riqueza histórica de Santiago. Prácticamente desde su fundación encontré un camino indudablemente riquísimo, que creo que la vida no me va a dar para agotarlo todo. Creo que es imposible, digamos, desligarse de lo popular en Santiago de Cuba, porque eso como que te viene arriba continuamente. Creo que lo hemos expresado en nuestros textos. A veces cuando he encontrado un documento que para mí es interesante, quizás para otra persona no llamaría la atención, pero sobre todo para mí, que tenemos ese vínculo con lo popular, pues he escrito, sobre todo, por ejemplo,
como sobre el vodú o sobre algún cimarrón del siglo XVII. Retrotraernos al pasado durante la próxima edición de la Feria Internacional del Libro es de esas intenciones que devuelven a la historiadora los ánimos para reponer 10 de sus mejores títulos. A ella se dedica una fiesta literaria que profundizará en las intimidades de Santiago. Estamos preparando algunos libros en reedición y algunas compilaciones. Y bueno, Letras Cubanas me va a publicar un libro que yo quiero mucho, es de Manuel María Pérez y Ramírez, le he titulado así, Manuel María Pérez y Ramírez, Polígrafo Cubano. Recientemente acabamos de publicar un libro que se llama Misericordia. Misericordia es la manera en que todos los santiagueros se expresan cuando tiembla. Creo que no es tan fácil abandonar la ciudad, uno se siente bien en su ambiente y sobre todo no solo en el marco digamos de la naturaleza y del ambiente urbano, sino también en el ambiente humano. Desde Santiago de Cuba, Dairon Chan, Noticiero Cultural. Galería Habana exhibe una exposición del pintor Carlos García de la Nuez. Ese es el tema del periodista Yuris Nórido en la sección Contrapunteo. Sin mucha algarabía mediática, Carlos García de la Nuez está exhibiendo en Galería Habana una muestra excelente. Mis dos islas, que reúne pinturas de marcada vocación conceptual con un extraordinario calado simbólico. Más allá de los círculos académicos, expositivos y del mercado del arte, García de la Nuez no es un pintor muy conocido por los grandes públicos en Cuba. Quizás porque buena parte de su obra ha sido concebida y expuesta fuera de nuestras fronteras. Pero esta propuesta de Galería Habana es una buena oportunidad para descubrir un artista con una poética muy singular, de altísimo vuelo, que se manifiesta en sus creaciones sin altisonancias, con una esencialidad y suficiencia ejemplares. No hay aquí, o al menos no son evidentes, tanteos experimentales. La intención del pintor parece consolidada, fruto de un proceso investigativo, de una reflexión que ha discriminado hasta el punto de plasmar, con aparente sencillez, grandes verdades de la vida. La economía de recursos soporta y remarca el carácter lírico de estas visiones. A primera vista parecen pinturas abstractas, y lo son en buena medida, pero una observación más detallada descubre elementos de una figuración tranquila, muy intencionada, que apela a los sentidos. Ya lo apuntaba, la esencialidad de las pequeñas cosas como punto de partida de asuntos más complicados y abarcadores. Cuando pinta un bosque, se regodea en la hermosa línea de una simple hoja. Cuando recrea una catedral, es la aspillera y la piedra. El juego son unas pelotas sobre una superficie desnuda. La semilla, que es el comienzo de todo, es una forma elemental, casi geométrica, en medio de la nada. La paleta va desde un negro ciertamente enigmático hasta tonalidades cálidas, imperio de los amarillos y los rojos, que son colores que impulsan, que no invitan al descanso. Es muy posible que haya referencias al inclemente castigo del sol sobre estas tierras. Mis dos islas, la obra que da nombre a la exposición, parece evocar uno de nuestros mediodías, explosión de luces y calores. Pero esas son ya interpretaciones personales. El autor devela algunas claves en los títulos, muy sugerentes, evocadores, y en los textos que inserta como al descuido en las obras. Pero, repito, los sentidos definitivos son una construcción muy personal. El artista, más que afirmar, sugiere. Mis dos islas, que lleva ya casi un mes en las paredes de Galería Habana, estará todavía una semana expuesta. No pierde la oportunidad de visitarla. En un mundo colmado de fuegos de artificio, Carlos García de la Nuez nos invita a viajar a los orígenes, que son de alguna forma una tabla de salvación. Es todo por hoy. Indira, cerramos nuestro contrapunteo. Muchísimas gracias, Yuri. Buen fin de semana también para ti. Y nosotros seguimos hablando de exposiciones. En Arche Galerías de la UNIAC se exhibe la muestra colectiva Santa Clara en 3 tiempos. Una mirada de jóvenes estudiantes y de arquitectos se nos revela en la muestra colectiva titulada Santa Clara en 3 tiempos, que durante el verano se mantiene abierta al público en Arche Galería de la UNIAC. La exposición no se considera una mirada más para festejar los 325 años de fundada la ciudad. En sí es una parada reflexiva que se detiene ante una villa, la cual se puede observar en 3 momentos: qué fue, cómo puede cambiar y cómo me gustaría que fuera la misma. En función de ello, también se concibió la museografía de esta muestra.
Primero, a partir de las fotografías que conserva la Oficina de Patrimonio de la Ciudad de Santa Clara y que nos prestó para este proyecto, en la que hay diferentes momentos de la ciudad de Santa Clara, generalmente ubicados en el siglo XIX y principios del siglo XX. Proyectos arquitectónicos o proyectos urbanísticos relacionados con obras ya, es decir, en proceso de realización o hechas ya a partir de propuestas de estos arquitectos jóvenes o no tan jóvenes que se han ejecutado en la ciudad. Y la mayor parte de la exposición contempla un grupo de proyectos que están relacionados con estos quehaceres de los jóvenes arquitectos o de los estudiantes de arquitectura, que tienen que ver con esa arquitectura utópica o con ese imaginario de una ciudad más moderna, de una ciudad más contemporánea, conservando, como ya les decía, los valores que tiene Santa Clara como ciudad. La exposición Santa Clara en 3 tiempos nos sugiere aún una ciudad íntima a la que hay que conocer, recorrerla y encontrar en ella los valores arquitectónicos, urbanísticos y culturales que nos legaron del pasado y que los jóvenes arquitectos, con una mirada del presente, sueñan dejar como herencia futura. Desde Villa Clara, Jorge Pimentel e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y La Habana continúa viviendo aires de carnaval. La empresa de grabaciones y ediciones musicales Egren se ha propuesto rescatar algunas sonoridades vinculadas a esta fiesta. En el Vedado capitalino, junto al célebre centro nocturno El Gato Tuerto, ameniza espectáculos uno de los 2 únicos órganos orientales existentes en nuestra capital, el habanero. Durante años, los acordes de la música molida, en alusión al movimiento de la manigueta como si fuera un molino manual, han dejado escuchar desde el danzón hasta los géneros, formas y estilos que identifica el cursar del tiempo. El órgano allá en Oriente casi siempre se ha tocado un poco más atrás el ritmo, y aquí el habanero le gusta bailar el ritmo adelante, porque aquí se usa mucho el casino. El órgano El Habanero ocupa la plantilla que durante años perteneció al colectivo orguinero de los hermanos Ajo, familia que continúa amenizando festejos y fabricando órganos en su provincia de origen. Este año se cumple el centenario de la difusión, la promoción del órgano oriental, específicamente por los hermanos Ajo en nuestro país. Y que bueno, ellos fueron los que lograron difundirlo precisamente porque fueron los que más lograron fabricarlo en Cuba y difundirlo por las diversas regiones de nuestro país. En estos festejos del carnaval de la capital, la Egren presentó el CD Moviendo el Son del orguinero órgano de los hermanos Ajo, elemento que contribuirá al enriquecimiento de la tradición musical que nos otorga el contagioso órgano oriental. Virgilio de Agurfé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Final al Noticiero Cultural. En la emisión de este viernes 15 de agosto le contamos sobre el inicio en unas horas en La Habana del Encuentro Internacional de Rumba Timbalaye 2014. Le hablamos sobre la conclusión en las tunas de la 6ª Jornada Iberoamericana de Niños y Jóvenes Poetas, Troveros y Versadores, y sobre las presentaciones este fin de semana de las marionetas acuáticas vietnamitas en la capitalina carpa Tronco Loco. Nosotros nos despedimos deseándoles que tenga un buen fin de semana. Les esperamos el lunes. Hasta entonces, como siempre, un saludo desde La Habana. En el Teatro Mella.